visto ya uno. ¡Cero! Vale. Cero, bien. Parecemos la NASA. Como siempre, bienvenidos a los jueves de cine coreano, donde no nos tomamos nada en serio, pero luego somos muy formalicas. Buenas noches, Joana. Hola, buenas tardes. Sí, estamos preparados desde hace media hora y ya sobre el momento empieza el cuento regresivo como la NASA, pero siempre escoge algo. Siempre nos pasa algo, siempre nos pilla manteniendo una conversación súper interesante detrás de la cámara. En este caso, la conversación súper interesante detrás de las cámaras es si van a poner o no van a poner en versión original Decision to Live en Almería este fin de semana. Que me Esa es la conversación mediados importante. de febrero, todavía. Yo. Pero bueno, ahí vamos con calma a ver si en algún momento puedo ver semejante producción, porque no me la voy a perder en pantalla grande. Hay que verla en pantalla grande. Sí, la verdad que sí. Buenas noches, Miriam, feliz cumpleaños. ¡Oh, está de Happy Birthday! Esperemos que la haya pasado muy, muy, muy bien. Buenas noches, Yuki. La verdad es que la peli de hoy va a darnos mucho juego, vamos a poder hablar de muchas cosas. Y yo tengo que decir que me pasa como un poquito como a Yuki. Hoy vamos a hablar de The King of Pigs, la película de animación del 2011. Y aunque bueno, no ha pillado la jornada de cumpleaños de, de Miriam trabajando y de ver la peli no ha pillado también en plena semana. Esperemos, Miriam, que hayas disfrutado del día a pesar de todo. La peli es del 2011, la serie, el K-drama del que hablamos justo el martes con Johnny, 2022. Y hay que decir que han hecho un trabajo excepcional al pasar el K-drama, o sea, al pasar la película de animación a K-drama. Me parece que han hecho una adaptación magnífica después de haber visto la película ahora. El martes no lo podía decir porque no había visto todavía la cinta. Pero al ponérmela en Prime Video, que aquí en España está en Prime Video, me queda maravilla, Joana. Sí, sí, yo por lo mismo recomendaba tanto ver la película y me gustó tanto el drama porque cuando vi la película me fascinó. Entonces tenía un poco de miedo al ver el drama de saber cómo iban a retratar esa maravilla de película que tenía en mi memoria. Sin embargo, pese a que no es una linealidad, no es una adaptación totalmente o al 100% igual a con lo que vimos en la película, el drama conserva las bases sobre las que se desarrolla la historia de la película, que como decíamos el martes, es este trato del bullying con crudeza, con brutalidad, esta división que ven los chicos dentro de su clase de los cerdos y los perros, pero también cómo eso les afecta en la vida, no solamente siendo chicos, sino ya de adultos, como toda esta brutalidad, aunque no pareciera, sí les remarca y cómo terminan, digamos, no de la mejor forma llevando a cabo todos esos malos recuerdos. Se conservan esos diálogos o esas frases brutas, la presencia de Chioli, que viene a cambiarles la vida o a trastocarles un poco lo que llevan como en ese momento de la escuela. Nos lo presentan muy diferente de las dos formas, pero creo que las dos dejan muy tocado el corazoncito en las dos. Tanto película como drama uno se mete mucho en la historia, se mete mucho con los personajes. Hay que entender también que el drama tiene la facilidad o ese regalo de tener 12 horas de metraje, entonces de poder desarrollar malas historias y la libertad a sí mismo también de desarrollar la vida de los personajes, lo que de pronto en la película está muchísimo más condensado, pero aún así la brutalidad, la fuerza y eso de dejarlo a uno como de golpearlo contra la pared con las historias, las imágenes, los diálogos, se presentan las dos producciones. Ciertamente está comentando Yuki de que ella ha visto la película después de ver el K-drama. A mí me ha pasado exactamente igual. Y yo creo que prefiero ver primero el K-drama y haber podido ver la película después. Porque me ha permitido ver cómo de bien se ha sintetizado o sea, cómo de bien se ha expandido el mundo en el K-drama y lo bien reducida y sintetizada que está la película. A mí me gusta mucho, mucho, mucho más el drama que la cinta de animación. Pero ciertamente es porque hemos visto un drama con un guión maravilloso. Entonces, claro, cuando no le sobra nada al guión, pues no te sobra nada de serie. En cambio, si nos hubiesen sobrado episodios, a lo mejor no diríamos lo mismo. Y diríamos, Buah, es que la peli lo sintetiza muy bien, o la peli está bastante bien desarrollada como para. Y lo cierto es que la película tiene sus muchas diferencias conforme al K-drama,
pero es un conjunto muy bien cerrado en sí mismo. Lo que pasa es que, claro, no puedes evitar comparar. Una vez que has visto el K-drama y luego ves la peli o al revés, entiendo que es muy difícil separar al 100%, más que nada porque es que hay cosas tan iguales, porque están muy bien sacadas y hay cosas tan iguales que es imposible no rememorar, ¿no? Pero tengo que decir que las dos piezas me han gustado muchísimo, a pesar de que la película me ha costado verla. Mucho. Me ha costado mucho verla porque es durísima y la imagen, mira, yo me pones Belle y digo, ¡ay, qué precioso! Todo colores, todas las cosas, qué maravilloso. Y me pone esto y digo, ¡ojo! ¡Qué tristeza! Y es verdad, es que está pensada para que sea así. Por el tipo de animación, el tipo de dibujo. Es que también yo considero que como lo que más en animación nos ha llegado es japonés, estamos muy acostumbrados a esa línea japonesa, como estilo Bell, que es tan detallada, tan bonita, como tan, digámoslo, limpia y tan clara. Lo que también nos acostumbró mucho Ghibli a esos detalles, porque ver una película de Ghibli es más o menos moverse por Japón. Entonces, entra uno en choque con este tipo de animación. A mí también me pasó porque ya he visto las 3 películas de animación de este director. Sin embargo, me gusta mucho el descubrir esos mundos de animación, como lo hicimos el año pasado con 13. Poco a poco han ido llegando también las animaciones chinas, que son preciosas, tienen muchísimo de esa fantasía que le encanta a la industria china. Entonces creo que es un poco como ir adaptando el ojo, ir adaptando el ojo. Sin embargo, yo no he visto más animación coreana, no sé si también es por el tipo de historia que él representa, porque en las 3 películas están hablando de temas duros. Entonces acá estamos hablando del bullying. En Fake toma como referencia las sectas y lo que influye de manera negativa en las personas y en las comunidades, y también es una película que trata el tema como de forma bruta, violenta, brusca. Y ya cuando vemos Estación Zombie, que es como la precuela de Tren to Busan, pues obviamente estamos viendo la brutalidad de un contagio y de todo el mundo mordiendo a todo el mundo y otros escapando. Entonces aquí comienza el contagio en la ciudad, se van escapando hacia la estación y es cuando vemos el desarrollo de Tren to Busan, de la película. Entonces no sé si también es como por el tipo de historias que se presenta. A mí me llama la atención, muchos son como las líneas, es como más oscuro, pero también más ruda, más, no tiene esa, sí, como de pronto esa iluminación o ese detalle de lo que tenemos acostumbrados, pero igual a mí me llama mucho la atención, me gusta. Me gusta por lo mismo como que le imprime la brutalidad que necesita transmitir y la dureza que necesita transmitir el director. Sí, además, bueno, las facciones de los personajes protagonistas son tan marcadas, es como, a mí me hacía estar mirando todo el rato, como muy fijamente. Y me recordaba mucho, mucho, mucho a los personajes que luego nos encontramos en el K-drama. Es decir, que me ha gustado mucho ver la paleta de colores, me ha gustado ver lo ruda que es. Hay bastante, bastante movimiento para el tipo de animación que es. Es decir, que se ve que ves muy bien los niveles. Lo que comenta Jaime de que las paletas van cambiando, los cielos pueden ser muy rosas en el exterior, pero realmente es muy lúgubre en general. Es más brutal, si cabe, que el K-drama. A pesar de que el K-drama es acción real, por así decirlo, es como que a mí la película me generaba más desazón y más sentimiento de brutalidad que el drama general. Y yo creo que es porque los personajes protagonistas de King of Fish, la peli de animación, son mucho más violentos de lo que lo son los personajes del K-drama. Mucho más. Es que en la película ya de por sí arranca con una escena fuerte y es ver el cuerpo de una mujer degollada, o sea, o por lo menos con un corte en la garganta, en unos tonos azules. Luego un hombre desnudo viendo como un fantasma mirándose a una ventana, a un reflejo y viendo un fantasma. Entonces ya de ahí para adelante, más o menos como que estás esperando cualquier cosa. Y eso es lo maravilloso de la animación, que te permite tener como más libertad a la hora de hacer ciertos movimientos o ciertos gestos o poner ciertas cosas dentro de la escena, como por ejemplo la del gato. En el sitio donde yo vi la película había un comentario de alguien que decía, me encantó la película exceptuando la escena del gato. Y es un muñequito, o sea, estamos sabiendo que no pasó en la realidad, que eso no sucedió,
pero es tan fuerte la escena y digamos como ese fantasma del gato que se presenta y los controvierte y los ridiculiza y se burla, que te genera como esa desazón que dices. Entonces, por lo mismo, me gusta mucho la animación porque pese a que es un dibujo, te deja muy mal. Pone como los rostros muy cerca a la cámara, entonces se ve más el gesto, la rabia o la tristeza, o también como esas relaciones familiares por cómo van también poniendo los personajes dentro de su entorno. Creo que le da una libertad diferente al director a lo que puede hacer con actores reales. En martes, cuando hablábamos del drama, decíamos de lo fuerte de algunas escenas, pero también porque se ayudaban mucho de los diálogos, ¿no? Lo que los abusadores le pedían a los chicos abusados, había muy buenas escenas de confrontación física, pero de todos modos la animación sí le ayuda al dibujante o al director a poder desarrollar muchas más de las ideas que tengan en la cabeza. Pero ciertamente, Joana, dice muchísimo del director. Esta es una ópera prima, a fin de cuentas. Claro, tú antes has mencionado Tren a Busan, hemos hablado aquí también de Rumbo al Infierno, de Hellbound, hemos hablado de Península, que a ti te gusta y al resto de la humanidad no. Es decir, que hemos hablado de... hemos hablado de muchas producciones suyas porque es un director que desde que se estrenó ha estado ascendiendo, ¿no? Por así decirlo, en su carrera, pero te tienes que hacer un hueco en la animación surcoreana, que no lo hay tanto realmente, estamos hablando ya de hace 12 años, intentar mantener ese camino, ser tú el que crea y el que guioniza, el que escribe todas tus producciones, tampoco es fácil, tienes que apostar mucho por ti mismo y este hombre casi todo lo que hace gusta mucho, es decir, está todo en el 6, en el 7 de notas generales del público en general, y no hablemos ya del público especializado, porque hay gente a la que le gusta la animación para adultos, y este señor lo conoce sí o sí, porque llama la atención por los temas que pone ahí, como bien dice, por lo que muestra totalmente sin tapujos, y es cierto, y yo lo comentaba hoy en la crítica para la revista. A mí no me gusta la animación para adultos. Bueno, no es que no me guste, es que no suelo verla. Entonces, cuando no sueles ver algo porque el tiempo es muy limitado y te acercas a una producción de este tipo, fue como cuando vimos 13, que me encantó. Pero claro, yo jamás me lo habría puesto porque no llegas, ¿no? Y en cambio, esta película la tienes ahí, es de fácil acceso, en España por lo menos, porque cuando no ha estado en Filming, ahora está en Prime Video, es decir, que se accede bien. Y resulta muy curioso que se acceda también 12 años después. Es que dice mucho de una producción eso. Justo mismo porque el director fue como a la vanguardia, no solamente en cuanto a los temas que estaba proponiendo, porque ahora estamos relativamente acostumbrados a tratar el tema del bullying porque nos ha salido en película y en dramas en el último año mucho, con la brutalidad, la crudeza, la dureza a la que estamos acostumbrados en las producciones coreanas. Sin embargo, hace 11 años, hablar del bullying en los colegios, hablar de esa mala posición de los profesores, hablar también de la mala posición de los padres, de esas diferencias sociales, de cómo no solamente los chicos remarcan las diferencias sociales, sino los adultos las remarcan y hacen que sus niños a la vez como que las replieguen en los colegios, pues eso también fue como un boom, como algo que nadie había hecho. Después entrar a trabajar lo de las sectas, también es algo muy controvertido porque en Corea sabemos que hay muchos grupos religiosos y siempre cuando uno lee blogs sobre viajeros es como tengan cuidado, es que hay gente que le gusta atraer a los turistas o a los mismos locales, a este tipo de sectas como lo veíamos en Save Me. Y ya después, bueno, con el cuento de los zombies, que era algo que relativamente se había trabajado más en Estados Unidos o en Inglaterra, de allí venían las grandes producciones y a él le gustó cómo meterse en animación, ya después, bueno, ni hablemos del éxito que ha tenido Tren a Busan, que ya es un referente mundial en cuanto al cine de zombies. Si bien cierto, Península no a todo el mundo le gusta, pues todavía tiene sus grandes defensores y yo sigo anotando que el gran error fue promocionarla como Tren to Busan 2 y crearle a la gente una expectativa que nada tenía que ver. Si se hubiese vendido como otra película totalmente diferente, creo que habría sido diferente la recepción del público. Tiene otra que se llama Psicoquinesis, que es de un hombre que de un momento a otro adquiere como una especie de poderes sobrenaturales, empieza a ayudar a la gente
y se mete mucho de lleno, si mal no recuerdo, con un grupo de personas que están siendo desalojadas. Y leía que ahora, incluso estaba para estrenarse el año pasado en Netflix, una película que va sobre el mundo posapocalíptico cuando ya la Tierra está destruida y alguien, una científica, quiere implementar el cerebro de una muy buena mujer, una mujer que luchó mucho en un robot. Entonces comenzamos a tener como todo este cuento de los robots, de los cyborgs, y ya vimos, bueno, habíamos hablado de Hellbound, que a mí también me encantó. Creo que tiene como una visión muy interesante de las producciones, se arriesga muchísimo, no sigue las líneas generales o no se va por los temas normales, sino, pues nada, como que hace lo que en verdad le gusta hacer. No tiene una gran cantidad de producciones a sus espaldas, pero todas siguen siendo mencionadas. Y si se habla de referentes en animación coreana, yo solamente conozco esas 3 producciones, estoy segura que hay muchas más, pero él es del que se mantiene y como que siempre que uno ve blogs o la gente los menciona, siempre sale ese director a relucir, porque como dices, se ha mantenido en el tiempo por el tipo de dibujo tan especial y por el tipo de también de historia que dio como ese empujón a que ya saliera un tanto de la oscuridad unos temas tan complejos como, sobre todo como el bullying. Es que además él es muy particular en su estética y si te vas a internet e intentas buscar animación surcoreana, está él y luego todo lo demás. Como siempre sale en todas sus producciones, las primeras, como diciendo, aquí está la creme de la creme, toma, ¿quieres cosas buenas? Te ves esto. Y luego ya empiezan a salir cintas de animación mucho más coloridas, mucho más para todos los públicos. Y en cambio aquí lo que tenemos son temas de muchísima pesadumbre, de muchísima brutalidad, de muchísima violencia. Es incluso complicado de ver a veces. Porque, si te parece, hablamos un poquito de la peli y de las diferencias que nos vamos encontrando así también con el Marte y hacemos un poquito de resumen. Para mí es importantísimo y es clave totalmente el hecho de que los protagonistas se reencuentren de la forma en la que lo hacen en la película. Y como tú decías, al principio nos encontramos con un hombre que ha matado a su mujer, o eso es lo que nosotros entendemos, y con otro que le pega una paliza a su mujer y sale por la puerta. Y se va a tomarse un sollo y dices tú, ¿pero qué demonios es esto? Ya con eso te has roto. Como espectador, a partir de ahí sabes que puedes esperar cualquier cosa. Y es tremendo ver la pasividad y es como que hay mucha calma en las escenas del restaurante y es psicótico totalmente, es de psicopatía 100%. Es que eso es lo que como que lo rompe a uno como espectador, justamente porque regularmente estás acostumbrado a que te presenten los personajes y te van poniendo como suavecito el tema y de pronto en la mitad viene el clímax de un asesinato, de una golpiza, algo por el estilo y ya se va desenredando como este clímax hacia el final de la película. Sin embargo, acá arrancamos con una muerte, una paliza, el uno llama al otro para que se encuentren después de muchos años de ni siquiera, pues de nada, de no hablarse para nada el uno con el otro, y se sientan, el uno después de haber matado y el otro después de haber golpeado, a tomarse, como dices, un sollo, a comer algo y tranquilamente hablar de sus vidas, comentándose algo, pero obviamente guardándose mucho porque no son cercanos, ¿no? Y cada quien tiene como ese halo de saber que están poniendo una imagen frente al otro, pero detrás tienen una vida totalmente destruida. El uno pues fracasado en los negocios y con una esposa ya fallecida y el otro con una mala relación habiendo acabado de golpear a su mujer, pero también con un fracaso total en su carrera de escritor. Eso también me llamaba mucho la atención de cómo en el drama nos presentan otro tipo de profesiones para los personajes. Entonces, me gusta que nos hagan como entender a los personajes de diferentes formas, porque viene siendo como el mismo porque conserva el nombre, sin embargo es muy diferente ser de un policía, un escritor, o ser de un negociante con una esposa que acaba de matar, a ser también un hombre de negocios con una esposa que se acaba de suicidar y que él no terminó muerto, pues porque no le tocaba todavía, que si no también hubiese caído ahí. Y todos esos problemas psicológicos que se cargan a las espaldas. Entonces, esa forma de presentar como la misma temática de base, pero en diferentes formas, es muy llamativo.
A mí es que esa es una de las cosas que más me ha gustado que hayan hecho en el K-drama, porque la película está muy bien hilada, se reencuentran, se toman esa cerveza y rememoran, ¿no? Ese sollo y rememoran, están tranquilamente y luego pues sale el sol por antequera, ¿no? Eso es como que luego ya veremos, pero la historia que a nosotros nos cuentan, como el K-drama se puede permitir gestionar las situaciones personales y las vivencias personales de los dos personajes protagonistas, te permite ir al pasado y volver al presente e introducir personajes de fuera, se completa muchísimo más su realidad y el mundo que se nos presenta. Da mucho más juego, obviamente, porque tienes más tiempo, ni más ni menos que partiendo de esa base. Aún así creo que se coge justo o lo justo de unos personajes que luego se desarrollan de forma muy distinta en un K-drama, porque tienes que hacerlo para que haya un seguimiento y que el espectador coja cariño a esos personajes. Porque yo te puedo decir una cosa, yo estaba viendo The King of Pigs y porque dura 1 hora y 37 minutos. Si yo me tengo que ver un drama con esos personajes a los que odio profundamente, porque me parecen los seres más despreciables sobre la faz de la Tierra desde el momento en el que me los presenta, no me veo la serie. No me veo la serie Esa porque es voy a la, estar yo, claro, 14 horas allí diciendo es que se merece morir porque no se ha muerto ya. Que está muy feo decir eso, pero es que la verdad es que es lo que tú estás continuamente pensando. Entonces es como que eres capaz de gestionar 1 hora y media de personas horripilantes, pero a los que les descubres un pasado que para nada a mí me justifica el presente que están teniendo, en absoluto. Pero lo hace llevadero, pero no podría haber visto 12 horas con esos dos protagonistas totalmente odiosos y malvados. No podría. Me producen una sensación de asco tremenda. Pero es porque los vemos maltratando a sus mujeres, asesinando y con un aire de superioridad y con una, no sé, es un halo en general diabólico lo que tienen los personajes. Lo que consigue la animación es tremendo. Generar esa sensación en el espectador en tan poco tiempo, en esa presentación tan breve que tenemos de los personajes, me parece tremendo. los protagonistas de entrada a los que supuestamente deberías querer porque han sido maltratados. En el drama nos van presentando poco a poco y tú tienes respeto por el policía, pues porque es una autoridad y un poco como, ay, pobrecito, pero tras de todo le tocan estos homicidios, le están recordando malos momentos de su infancia, estás viendo también al asesino y no puedes odiar a ese asesino porque es que al fin y al cabo está cobrando venganza y sobre todo cuando te llevan a esa infancia como más bonita, como más cálida y ves todo lo que le hacen, pues te pones del lado del asesino. Pero como en la película de entrada te van poniendo a un asesino y a un golpeador, pues es muy difícil generar empatía con ellos pese a lo que sufren o a esa violencia que sufren de pequeños, porque también se estás viendo como que de pequeños no son, como que su forma de pensar no es tampoco tan dulce o tan inocente o tan tierna, como que no tienen esa infancia tan bonita que sí nos mostraban en el drama, como esa relación de amigos. Eran compañeros, en un punto dado, siendo adultos, el uno le pregunta al otro como, es que yo sé que éramos amigos, pero ni siquiera me acuerdo en cómo empezó o cuándo empezó, si somos tan diferentes tomando en cuenta las clases sociales o el dinero que tenía o no tenían las familias. Por ejemplo, en el drama, la película, el que es el golpeador, sí nos presentan que tiene una familia, unos padres, una hermana y también una relación compleja. Y en el drama solamente el policía sabemos que el papá vendía pescado y por eso como que también el amigo le decía, eso puede ser un punto de burla para estos abusivos. Entonces en la película me gusta es que de entrada no nos permite entrar en como generar empatía con los protagonistas y ya hacia el final el espectador es como el que decide qué tanta justificación le puedes dar a ellos de su vida o de cómo están llevando el presente o qué tanta influencia tuvo ese pasado tormentoso y violento en lo que son ellos ahora como personas. Entonces, creo que era también como esa relación del director de crear la crítica, no solamente al bullying que se dé en los colegios en la etapa de pequeños adolescentes, sino a cómo todo eso puede generar esos monstruos en la adultez, porque como decía Sheoli en un punto de la película, lo que más temo es que ustedes cuando recuerden estos días
lo recuerden como días felices, como que quisieran volver a este momento, cuando para otros no ha sido así. Entonces creo que ese punto como que siempre se remarca y también se remarca en el drama, me gusta mucho porque no ponen nada como rosa, como de cuento de hadas, sino es siempre remarcar la tragedia, la tragedia, la tragedia. Como algo malo en la infancia o en la adolescencia puede generar un adulto complicado, un adulto complejo. No es cierto que a medida, es que el tiempo pasa y lo cura todo, es que cuando somos adultos maduramos y todo pasa. No, es mentira. Todas las secuelas van quedando. Además, eso es lo que tú dices, está continuamente y a mí me parece muy interesante también que en la película sale algo que no sale en la serie, que es esa hermana del policía en la serie, esa hermana del protagonista aquí, que remarca y mucho las clases sociales y lo hace a través de la cantidad de dinero, de la accesibilidad. Y es una chica que tiene una vida normal, pero que no tiene lujos y por lo tanto socialmente se ve presionada y ella entiende que si no roba, que si no consigue lo que los demás tienen, ¿cómo va a experimentar la vida tal y como se la muestran? Es impresionante y choca muchísimo y uno podría decir, pero ¿qué demonios está pasando? ¿O por qué se introduce esto aquí en este momento? Pero es una forma también de hacernos ver que en esa clase esos chicos no son todos iguales. Hay unas élites, hay unos chicos más pobres y unos problemas que van asociados a eso, independientemente de un bullying, independientemente de que seas un centro de chicos o de chicas, de la edad que tengas. Porque luego con los padres volvemos a verlo. A mí me ha dejado rotísima cuando el papá de él, que es el que lleva el burdel, está contratando a la madre del otro chico y dices tú, toma ostión, ahí lo lleva. Y ahí es cuando se rompe por completo la relación de los dos niños. En el momento en el que ven a los padres humillando o siendo humillados por el padre del otro. Es que ya todo lo poquito que podía haber infantil, ¿no? Por así decirlo, de amistad, se rompe por completo, aunque ellos no quieran, aunque no sean culpables de eso. Hay una situación que desmorona en las posibilidades que hubiese de futuro. Es que para Sheoli era como la realidad dura de ver a su madre trabajar, pero que no había suficiente dinero, y era como él peleando con el mundo, y él pensaba que peleando físicamente con el mundo, pues era como la única solución, el único camino que veía, porque tampoco no había podido entender ese mundo en el que estaba su madre. Ella estaba sumida en la esperanza de que el padre regresara y pudiera cambiar un poco esa realidad como se los había prometido antes de irse. Sin embargo, cuando se encuentran de frente con la muerte del Señor y que ya ese mundo no va a cambiar, y cuando llega este niño y la escucha a ella hablar por teléfono, rompiéndose, no siendo la madre regañona, un tanto brusca, que siempre lo acusaba y lo ponía contra la pared diciéndole que era como el culpable de su vida, sino escuchando a una madre rota hablando con una hermana y diciéndoles que yo sí quiero una buena vida, yo quiero algo diferente, pero no sé cómo hacerlo, ya no tengo más caminos y siento que mi hijo se me está perdiendo, que ya no lo puedo conocer, y eso como que también le cambia la visión a Sheoli como lo vimos en el drama. Le rompe ese mundo de brusquedad y de violencia que él pensaba que era lo único que podía conocer. Pero entonces esa escena en la película es más bruta por lo que dices, porque al mismo tiempo que la señora se está rompiendo con otra persona y su hijo la está viendo, claro, sin que ella sepa, llega este hombre a no solamente insultarla, sino a maltratarla físicamente, y pues entra obviamente el hijo a defenderla a él con un cuchillo, ya detrás este otro niño que no había entendido muy bien de qué iba el negocio del papá, cuando va a entrar también antes de eso a los profesores. Es como que muchas realidades se conjugan en pocos minutos de película. Entonces tú estás viendo cómo efectivamente los profesores se están dejando, digámoslo, de alguna forma como chantajear por este padre que les ofrece la entretención en un burdel, como él si quiere, si asume también los gastos de eso. Creo que son muchas realidades que están chocando en una o dos o tres escenas máximo, y eso es lo que también lo pone a uno en contra de la pared de tantas realidades sociales de frente. Es lo que de pronto el drama le permite a uno respirar un poco más de cómo se va desarrollando la historia, poquito a poquito nos van como metiendo las realidades de los jóvenes,
Y como dices, aun cuando el escritor tiene una familia, pues también está totalmente rota esa relación de la familia porque es la hermana pidiendo un jean carísimo, pero a él nunca lo vimos pedir nada, sino simplemente robarle o quitarle ese bien a su hermana para lucirlo. Y es tan poco el conocimiento que tiene de las cosas de valor que no entiende que el color del triángulo pueda significar que son para chicos o para chicas las cosas, y es el amigo el que se lo remarca y de cierto modo lo humilla al remarcárselo. Entonces como que también hay muchas cosas en juego, hay mucha rudeza dentro de la vida para todos los protagonistas. Sí, es que, por así decirlo, es un coming of age, un despertar adolescente, un paso de la adolescencia a la madurez o al mundo adulto muy temprano, pero muy brutal. Es que no perdona en absolutamente nada, pero son golpes de realidad que en un principio no eran capaces de ver por las cosas, por los matices que tú dices, hasta que el ostión te da tan fuerte que te despierta. O sea, tu padre pasa de ser tu papá a ser un señor que prostituye mujeres. Es tal que así. Los profesores pasan de ser personas de confianza a personas que te encuentras en un burdel, a personas que te encuentras abusando de, ¿no? la necesidad de otras personas. Es que son cosas continuadas que te chocan muchísimo. Y a mí lo que más me ha gustado es ser capaz de reconocer hitos clave en 1 hora y 37 minutos llevados a la perfección a un drama de muchas más horas, de más de 12 horas. Porque está ese momento en el que se rompe el personaje de la mamá, en el que se rompe el personaje del niño, está la llamada de teléfono, que hay unos matices que cambian, pero está esa llamada telefónica ahí. Y luego está el momento del gato. El momento del gato es cuando ya los niños se despojan totalmente de su humanidad. En ese momento ya no hay vuelta. Sabes que no hay vuelta atrás. Ni para los muchachos de la película ni para los muchachos de la serie. Ya, en el momento en el que apuñalan al gato, en el que maltratan a ese animal, sabes que lo has perdido para siempre. Aunque luego somos capaces de reconocer bondad en los personajes de los K-dramas, del K-drama, pero no en el de la película. Es bastante interesante también cómo, ¿no? Cómo se juega mentalmente con los personajes. Sí, en el K-drama podemos ver como esos atisbos y podemos seguir siendo empáticos con los protagonistas hasta el final del drama. O sea, es que hasta último momento uno sigue sintiendo empatía pese a que sabe lo que hizo, digámoslo, el asesino, cómo lo hizo, o lo que hizo el policía, que fue como el que desencadenó de cierta forma esta oleada de cosas. Pero en la película es muy difícil sentir empatía porque hasta el final los personajes siguen siendo como odiosos, como toscos, como agresivos. Esa escena del gato, creo que a cualquiera que vea, por más animación que sea, es que es muy fuerte, es muy bruta, es como de entrada del maltrato que siempre hemos dicho que los psicópatas se reconocen, es por eso. Porque cuando se comienza con el maltrato animal, sobre todo con animales ya grandes como un gato o un perro, es porque de ahí en adelante pues no les genera absolutamente empatía nada. Y hacia la adultez pues estamos viendo, porque matar a un cónyuge o golpear a un compañero, pues bueno, creo que de ahí también la empatía es cero para llegar a ese grado de violencia o ese grado, sí, digamos como de violencia. Entonces, en este punto de la película ya sientes que los niños pues están dejando de ser niños, no solamente por el hecho de generar un tipo de defensa contra lo que están viviendo en la escuela, sino porque ya quieren entrar a hacer como, a tener una vida más dura, ¿no? A que nadie los vuelva a maltratar y ese enfoque que le dan, tanto en el drama como en la película, al personaje de Sheoli, que se presenta como un dios salvador para estos chicos que están siendo maltratados. Y el uno puede entender que sí, está bien, este chico nos ayudó, pero tiene un punto de humanidad, yo no estoy tan de acuerdo con el suicidio, como que eso no me cuadra, no creo que vaya a ayudar mucho a la larga. Sin embargo, el otro no puede asumir la idea de que se eche para atrás con ese evento que podría cambiar las cosas, porque él sí considera que el suicidio podría ser como lo que partiera en dos la historia de maltratarse o ser maltratados y no ser maltratados. Y no puede gestionar eso. Me gustaba mucho en el drama
cuando el niño tenía como ese diálogo consigo mismo y miraba al mismo tiempo la cruz y él lo veía como un Dios, como un Salvador y recordaba como en la Biblia de pronto le habían enseñado que ese hombre que había venido a salvar se había sacrificado por otros para generarle salvación a esos otros y no se podía echar para atrás y no se había echado para atrás y no le iba a perdonar que se echara para atrás. Entonces ese mismo se gestiona en la película, me gusta que se conserve, o más bien que el drama conserve ese punto de la película y no lo hayan cambiado aun cuando agrega otro fallecido, por decirlo de alguna forma. Pero de todos modos sí sigue siendo ese punto de no retorno. Yo no perdono el no retorno, somos niños, pero no, si usted me prometió esto, de aquí para adelante no me lo puede incumplir. Es que es muy necesario que se sea fiel a esa promesa o a esa, por lo menos a esa línea, ¿no? Argumentativa, porque si no nos sentiríamos engañados, defraudados, porque la realidad es que ellos lo adoran porque es su salvador. Entonces, tú no puedes ahora venir a contarme a mí que esto no va a pasar así. Cuando yo en mi mente me he aferrado a un clavo ardiendo, que eras tú, para sobrevivir un día más. Es que por eso no podía ser de ninguna otra forma como se cierra. Porque nos sentiríamos engañados y después de ver tanta brutalidad, tanta violencia, ¿me vas a decir que ahora te vas a echar para atrás? Ahora te vas a chantar en el último momento. No tendría sentido como director ni como escritor hacerlo porque habría sido un error garrafal. Totalmente. Entonces es muy atrevido por su parte, que esta sea su ópera prima. Es atrevidísimo. Es atrevidísimo, pero también te digo que me parece fantástico que no haya sido él quien haya dirigido el drama después. Porque creo que se separa bastante, que hay muchos matices que se introducen nuevos y que creo que no sería capaz de aportar eso al drama que hemos visto y que tanto nos ha gustado, porque él ya creó esta historia de una forma cerrada, de una forma única, y expandir ese mundo. Yo, por ejemplo, no veo a este hombre introduciendo a la policía en la película, por ejemplo. Como complicado, creo que para darle ese matiz de brutalidad que vemos desde el inicio y no generar empatía, pues que fuese policía, no, tendría que ser un policía muy bien delineado, como corrupto, algo por el estilo, para que te generara rechazo como si genera este hombre, o sea, como que ya la figura de policía entra un poco en contradicción, pero que tenga cualquier otra profesión, ya es diferente la toma, entonces no solamente poner de presente el bullying, ya era complejo hace 11 años, sino poner de presente que un niño piense en el suicidio, que busque el suicidio para mostrarle a los demás lo que pueden hacer y dañarles no solamente el presente, sino el futuro, que ponga eso en la cabeza de un niño también me parecía muy arriesgado cuando vi la película y me gusta que se conserve y cómo el personaje termina como ejerciendo también eso al final de la película. No puede concebir su vida de otra forma, no es solamente seguir con lo que había querido hacer Seoli y remarcarle la culpa al otro porque él había sido como el determinador de lo que sucedió, sino que él con su propia vida no podía seguir. Entonces, y también lo veíamos en el drama, como dices, haberlo cerrado como un cuento de hadas habría sido una tontería. Que no sé, se recuperaran por un tratamiento psiquiátrico, no sé qué, no, eso no habría funcionado porque están rotos. Es que en definitiva el asesino venía roto, se había como estabilizado un tanto con su matrimonio, con la relación con la mamá, sobre todo después de que el papá falleció, pero se volvió a romper cuando este detonante le volvió a disparar los recuerdos de esa infancia traumática y cuando se acuerda de lo que pasó con Shirley y el policía tenía, como decíamos, un muro del que se escondía todo lo que tenía guardado, pero en algún momento volvió a salir. Si estuviese sano, Sheoli no había salido como fantasma, no habría salido a atormentarlo. Estaban rotos y personajes rotos, pues es que si las cerámicas no se pegan, pues más no se va a pegar un ser humano así como ya roto, difícilmente se va a recuperar. Entonces en la película, aun cuando no son los dos los que tienen este final o sí, como ya este desenlace, sí uno de ellos conserva eso de saber, y creo que no tiene otro remedio frente al fracaso económico, la quiebra, la deuda altísima y el haber asesinado a su esposa, que él decía al inicio que no concebía vivir sin ella. Entonces creo que son cosas que no había podido conciliar tampoco. Es que realmente, si intentas racionalizar lo que ocurre, es imposible de ver. O sea, me refiero, intentando poner una perspectiva humana, no se puede. O sea, es una de esas series
que te marcan muchísimo, con la que puedes empatizar un poco más, pero esta es una de esas películas que odias de principio a fin. No puede, yo creo que esta película no puede gustarte, en el aspecto en el que no pueden caerte bien sus protagonistas. No puedes compartir con ellos nada de empatía, a pesar de lo mal que lo pasan, pero es por lo que hemos comentado antes, porque es que son seres horrendos, terroríficos, y no hay hueco para que tú puedas decir, mira por aquí qué pena le ha pasado esto. No, es que sencillamente los odias desde el principio hasta fin. E incluso desde ese odio, desde ese enfoque ya negativo con el que los conoces, los ves que están siendo abusados y dices, claro, si es que es por esto que te has convertido en lo otro, pero el pero ese siempre está ahí. Eso también nos hace a nosotros muy humanos, ¿no? El intentar buscar una empatía que realmente no existe, el sentirnos mal por sentirnos, por sentir rechazo frente a esos personajes a pesar de lo que les ha ocurrido siendo niños. Pero es así, y eso es lo que yo creo que va buscando, y por eso es un director tan controvertido. Por eso muestra también esas escenas entre en a Busan que dices tú, vaya gente odiosa, gente aquí tirándose a los zombies, literal, a los perros, ¿no? Es decir, que te come el zombie a ti que en vez de a mí. Eso lo vemos en Tren a Busan muchísimo. En Península vuelve a pasar, que hay escenas que, pues, que dices tú, si es que este no se puede considerar humano. Y creo que nos vamos a encontrar con eso también en las nuevas producciones que van a llegar este 2023 por su parte. Yo creo que es bastante chula de ver, The King of Pigs. Cuesta mucho verla y yo no la voy a volver a ver. Eso te lo puedo asegurar. No creo que vaya a pasar. Yo que la he visto ya como, no sé, 3 o 4 veces, seré un poco masoquista. Pero sí, ahorita que recordaba Tren a Busan, como ese señor, el malo odioso que uno odia toda la película y pese que en un momento él da a entender que todo lo que está haciendo es ese afán por ir a ver a su mamá porque le preocupa mucho la mamá, uno dice, pues sintiéndole del alma, pero es que uno no puede ser tan desgraciado y miserable en todo momento porque es que de verdad uno lo odia con el alma a ese señor, no hay forma de buscarle empatía por más que esté en una situación crítica y sea de, pues si me toca ahogar al de al lado para salvarme yo, pues ni modo, pero no hay forma de lograr empatía. Esto es como lo maravilloso de este director, que hay personajes con los que uno no logra generar como esa empatía. En The Fake sucede. El protagonista, aun cuando trata de, digamos, salvar las cosas, como de hacer las cosas correctas o de llevar a la gente por el camino correcto, lo hace de una forma tan bruta, tan cruda, tan violenta, tan odiosa, que es difícil tomarle cariño o empatía a ese personaje en The Fake. Uno dice, sí, yo entiendo que esté haciendo algo bueno, pero es que la forma en que lo hace, y porque tiene que ser así como tan tosco, tan ogro, tan agresivo, es como esta facultad que tiene ese director de poner esos personajes que aun cuando estén pasando cosas difíciles o puedan hacer cosas buenas, no te puedan terminar de gustar, no termines tanto de querer, así como con esa maravilla de los personajes y lo logra, porque en el drama uno termina sintiendo algo de cariño con los protagonistas, pero acá no, porque estás viendo también que de chicos, como el chico de clase alta, de los maltratados, pero el que tenía más dinero, cuando de cierto modo como que se voltea y trata de congraciarse con los malos, de ponerle, o al que está haciendo como popular, de llevarle carne porque está haciendo el popular, como de siempre arrimarse al árbol que le dé mejor sombra. Y eso le molesta mucho al amigo. Son técnicas de defensa, técnicas de autocuidado, pero de todos modos sigue siendo un tanto odioso. Creo que los niños no los puede remarcar el director como con esa maravilla. Incluso Choli, que a mí me encantaba en el drama y me generaba como más empatía, acá en la película también es mucho más violento, mucho más odioso y mucho más difícil de que uno pueda entender su realidad y su forma de actuar. Sí, pero es porque tiene mucho menos recorrido temporal, ni más ni menos, es porque le faltan minutos, ya está. Entonces, ciertamente, 1 hora y 37 minutos para contar la historia que cuenta son más que suficientes y ni te sobra ni te falta nada, es lo que me vengo a referir. Está perfectamente cuadrada, de horario bien, es decir, sabes que pasa esta presentación, que ocurre esto, que se sientan aquí, que pasa tal, tal y tal. Y dices, perfecto, no lo podría haber hecho mejor, porque tampoco yo creo que hubiese soportado mucho más, porque es verdaderamente duro. Entonces, no creo que yo hubiese soportado mucho más. Y ciertamente me va a costar ver más animación suya.
pero vamos, me pasó también con Rumbo al Infierno, que se me hizo oscura además. Como que el color se lo comía la pantalla, estaba secuestrado totalmente. Entonces, claro, cuesta. Son producciones que cuestan, pero aún así creo que es bastante interesante acercarse a ellas, dedicarle un poquito de tiempo porque nos permite contrastar muy bien y comparar con otras producciones, tanto de hace unos años como actuales. Y es muy difícil saber hacia dónde va en la industria si te pierdes los primeros pasos de algo tan importante como es la animación, que ahora mismo pues va en punta y que cada vez más en boga va haciéndose camino. Poder entender si estamos viendo las nuevas producciones como Hellbound o nos encantó Tren to Busan, pero pues es necesario o es coherente acercarse a lo primero que hagan los directores para entender cómo ha sido su desarrollo, asimismo como se hace con los actores o con las actrices que decimos ahora, oh, maravilloso todo lo que hacen, pero bueno, ¿qué fue eso primero que hicieron? ¿Cómo les fue en otro tipo de géneros? O si hacían antes más películas que dramas o al contrario. Es bueno acercarse como a esos primeros trabajos para poder entender también el desarrollo del director o por qué a este director le gustan mucho como este tipo de temas. Hellbound también es un tema diferente porque acá viene a ser como una especie, es que uno a veces no entendía si era como un monstruo, si era como algo del espacio, si era como algo más diabólico. Te tenía ahí como en esa duda todo el tiempo y por qué le gusta meterse con esos temas. Ahora que viene con esto de un mundo post-apocalíptico y con un robot al que le quieren implementar, pero un cerebro humano. A ver, ¿cómo va a desarrollar? Me llama muchísimo la atención cómo va a desarrollar la idea, porque la idea de hacer este robot es que salga a esa tierra que está ya a punto de destruirse, porque el cerebro sería como de una científica muy valiosa y parece que esa científica era la mamá de quien ahora quiere implementar ese cerebro. Una cosa así, un tanto como de ciencia ficción o de suspenso, de thriller, me llama bastante la atención y ya. Yo estaba revisando en Netflix y me parece que mañana 20 en Latinoamérica estaría disponible. No sé, no sé, para otros puntos como, aunque yo creo que sí, porque acá siempre llega como algunas producciones con más retraso. Aquí en España llega el 20 de enero. Ah, igual. Así que sí, hoy es 19, aquí quedan pues nada, ahorita, cuestión de ahorita. Esta seguro que la vemos y seguro que hablamos de ella. Antes o después va a caer, porque al final es lo que venimos hablando, este director nos gusta, es lo suficientemente controvertido como para dar mucha conversación y yo creo que siempre es interesante acercarse a la ciencia ficción también en Corea del Sur porque hasta ahora nos va dando una de cal y otra de arena. Es como, hemos tenido barrenderos espaciales y hemos tenido la de la serie espacial también, la del Mar de la Tranquilidad, ¿no? Ah, ok. Y ahora nos vamos a algo más utópico. Vimos en su momento también la de Hellbound y llama la atención por un lado y pierde por otro. Es decir, que como que la ciencia ficción en ese aspecto más posapocalíptica o utópica, por así decirlo, está todavía siendo como muy trabajada en ese aspecto. Se está empezando a desarrollar bastante más ahora. Entonces yo creo que va a estar guay ver, sobre todo yo tengo muchas ganas de ver a nivel estético cómo va a ser. O sea, yo no he visto nada, no he querido mirar ni tráiler, ni imágenes, solamente he visto la portada, he leído Sí. la sinopsis que tú nos estabas comentando y he dicho, ya, suficiente. Ya lo que sea que tenga que hacer que me sorprenda. Que lo mismo me pasó con el Mar de la Tranquilidad, que dije, venga, va, si estamos yo, pues da igual, te vas para adelante, ¿no? Y te subes en el carro que sea. Pero claro, pues, con este hombre lo mismo, te subes en el carro que sea porque sabes que va a ser distinto. Entonces tienes que verlo para poder formar parte de esa conversación de algo que no se suele dar en televisión, al menos no en la ficción surcoreana, en demasía, ¿no? Por así decirlo, porque obviamente no se ha inventado casi nada nuevo últimamente, pero sí que no se generan tantas producciones, no es una rom-com, no es, no sé, algo totalmente... Y, y yo aplaudo ese riesgo de Corea de meterse en otros géneros, no quedarse en la comodidad de los thrillers policíacos o psicológicos o las películas de acción que saben que lo hacen maravilloso y que en eso pocos les ganan, sino meterse en la ciencia ficción, que es un campo que por lo menos, por ejemplo, Hollywood tiene ya un amplio recorrido y lo ha hecho muy bien. Y acá sí, como dices, tenemos varias producciones que todavía como que les ponemos una que otra pega, decir, aquí esto como que me falla aquí,
pero el solo hecho de arriesgarse a hacer algo así, para mí ya es de quitarse el sombrero, como por ejemplo pasa con Alien. Alien hoy tiene de fantasía, de ciencia ficción, de suspenso. Hay una mezcolanza de todo, pero son 2 horas que se pasan volando porque resulta muy entretenido y uno se mete en la historia y el solo hecho de querer saber cómo van a desenredar lo que enredaron ya genera que uno quiera ver la segunda parte. Entonces yo solamente decía, sí, hay una chocoloquera de situaciones y de personajes y como de tipos de cosas que uno ve en la ciencia ficción, pero me gusta que se arriesguen, me gusta que se metan de lleno y poco a poco vayan encontrando como ese nicho en el que pueden ser muy buenos. Es que, ¿por qué no? Porque tenemos que decir solamente lo puede hacer Hollywood esto o solamente lo pueden hacer ciertos países esto. No, yo también quiero y si tengo los recursos técnicos, si tengo el dinero, si tengo el respaldo, tengo buenos actores que también como que se arriesguen conmigo a otro tipo de personajes y de producciones, pues metámonos y hasta donde nos llegue el agua al cuello y vamos viendo qué tanto podemos hacer en este tipo de géneros, en este tipo de producciones y a mí eso me encanta. O sea, entre más nos entreguen, entre más podamos discernir, desmenuzar, hablar, maravilloso. Yo por eso, Island está siendo un golpe de, para mí, de aire fresquito. A mí me apetecía Island. ¿Es buena? No. ¿Es ciencia ficción que te flipa porque es épica? ¿Sale Kim Nam-gil? Sí. Ya está. Hay que aplaudir el intento. Y yo el intento lo compro. Lo compro muchísimo porque tiene muchos fallos. Pero compro el intento porque no todo el mundo se arriesga. No hay siempre cosas que... No un productor te dice sí a esto, o una cadena como TVN te dice sí a esto. O OCN con Search, por ejemplo. Es muy difícil meterse en una producción de esas características. O hacer una ciencia ficción como Train. Y hacerla bien. Y exactamente como dice Yuki, no se nace aprendiendo. Entonces, aprendido no se nace. Se tiene que aprender en el camino. Y yo sé que, por ejemplo, Island, de aquí a 5 años, o con otro director, o con un poco más de medio, sale un serión. Y yo veo todas las posibilidades de Island y me encanta. Y disfruto lo tonta que es la protagonista. Y disfruto todos los momentos épicos en los que sale Kim Nam-gil. Y disfruto del chiquillo súper mega guapo, que es Chan Eun-gu, que va de cura. Y dices tú, pues ya está, si ya hemos visto The Guest. Si yo ya estoy curada de espanto. Si yo no tengo ningún problema. Es que incluso cuando se metieron con todo esto de la posesión, estábamos acostumbrados a que la posesión era el demonio y dentro de la cultura católica, dentro de la religión católica, y vienen ellos a meternos con el chamanismo y ya algo así como que de Guess mezcla ese chamanismo con lo católico y vemos tremendo drama y si vemos una película como The Wailing, es una maravilla de película. Sí. Y dices, bueno, se arriesgaron, nadie desde afuera les podía decir iba a ser un éxito. ¿Quién les iba a poder vaticinar eso? Nadie. Como cuando el director del que hablamos hoy se metió con Tren a Busan. ¿Quién le iba a decir que la película de zombies le iba a salir tan buena? Nadie. Nadie podía decir que iba a ser un éxito. Cualquiera, es más, de pronto más de uno le hubiese podido decir como, ¿usted para qué se va a meter en eso si ya los gringos lo han hecho hasta el cansancio y competir con ellos en algo ya tan trillado como que no? Pues mire que no, pues mire que es que los zombies coreanos corren más y eso ya nos asusta mucho, porque son mucho más rápidos a lo que estábamos acostumbrados con estas producciones gringas. Entonces, ese elemento diferente, eso es lo que llama la atención. Toca arriesgarse. Sí, ya pronto, no he escuchado muy buenos comentarios tampoco de Island, pero si está Kim Nam-gil, ahí estoy yo. No, propaganda de chicles con Kim Nam-gil, ahí estoy yo, no me importa. Claro. No, y que además es que te tiras toda la serie, lo puedo asegurar. Lo que estéis en el chat, poneros Island. O sea, son 6 episodios ahora y 6 después, que lo odio, pero bueno, yo ya que la he empezado, no me va a pasar lo mismo con The Glory, que me voy a esperar, pero con Island sí me va a pasar. Porque soy una ansiosa y no lo miré. ¿Vale? Entonces vamos a empezar diciendo las cosas por su nombre. Me pasó eso. Es que me pasó como a Joana, con The Glory, pero al revés. Y Kim Nam-gil, pues Marta Buckingham, obviamente. Obviamente, claro. Pues niño, te pegas toda la serie diciendo, tío, que salga ya, por favor, que salga ya. Y cuando sale dices, tío, es perfecto. Y ya, y se acaba y me encanta. Y se acaba el episodio. Ya compensé el capítulo. Y ha pasado el episodio volando, los 50 y tantos minutos vuelan, a pesar de los muchos fallos que tiene, vuelan porque es entretenimiento de calidad. Porque por lo menos es distinto. Puede no ser perfecto a nivel de producción. Puede tener muchos fallos de efecto especial o no ser muy, muy realista en algunas cosas. Pero como es distinto, te atrapa. Como no sabes por dónde va a salir, te atrapa.
Entonces, en ese aspecto, la ciencia ficción, cuando se le ocurre algo nuevo, algo novedoso, cuando intenta introducir alguna técnica nueva o aunque sea un arco narrativo distinto, pues ya merece la pena verlo. Y en Dramaland no hay tanto. Por desgracia no hay tanto. Es verdad que los dramas coreanos son buenísimos, que nos encantan, un sageuk bueno, que los hay súper divertidos, de saltos temporales, que se idearon un médico para otro sitio, que eso nos flipa y es lo que más nos gusta, ¿no? Incluso Moon Lovers, del que vamos a hablar en febrero, tiene ese toque y dices, hostia, lo compro entero, el de la sirena, te lo compro entero, pero al final tienen el mismo corte, ¿no? Aunque la historia varía un poco y es esa fantasía bonita, por así decirlo, que abre mundo, pero al final no en todos los países hay una serie de una chica que salta un cómic o del revés, o que no que cambia por completo. Entonces yo eso sí que sé, es muy prejuicioso por mi parte, pero me costaría ver otra producción de otro país con esas características, pero sí la vería coreana. Es decir, que coreano te lo compro, pero a lo mejor de otro país. De otro país, ¿no? Y es muy No sé si prejuicioso es por mi porque parte, pero estamos acostumbrados a que la mezcla de géneros con ellos sale bien, que lo hemos hablado tantas veces de cómo estamos viendo un thriller bruto, duro, sangriento y un momento a otro meten el punto de comedia o incluso el punto de romance y sí, sí, te parece, está bien, me cuadro ahí, fue como el respiro dentro de la historia y así. O sea, no todo el mundo va a crear una historia como la de Beauty Inside. ¿A quién se le podría ocurrir que alguien todos los días despierte diferente y tenga que manejar eso toda su vida? O como decías, por ejemplo, lo de los dramas, tenemos el de Limino, donde la doctora viaja del presente de al Face, pasado y tiene que ser el de Face. médica en la era Goryeo, Yoseo, no sé. O sea, no tiene nada de elementos médicos, solo su conocimiento y aprende a ser médica en esa época por un portal del tiempo que se abre, yo no sé cuándo, no sé cómo, porque ya se me olvidó. Pero es mi drama favorito de Limino. Claro, pero nada, Lo entonces, compro. claro, en ese aspecto lo compramos totalmente igual que el que se atrevan y es muy complejo, incluso dentro de lo que sería un thriller o un suspense o un drama como es The King of Pigs, sorprender y acaban sorprendiendo. Y a mí, tanto las cintas de animación mega recomendables para ver juntos, totalmente. Y bueno, eso por hoy. Pero tenemos para la semana que viene Ribbon Rich, tenemos a Werewolf Boy y por supuesto nuestro querido Son Joong-ki, que aquí a nadie le gusta Son Joong-ki, pero luego todo el mundo le todas sus cosas. ¿Eh? Yo no digo nada, pero al final luego todo el mundo le quiere. Entonces vamos a ver si pasa lo mismo con Limino. Limino no me gusta, a mí Limino no me gusta, pero luego todo el mundo se ha visto toda su drama y todas sus películas. A mí, no, a mí Lobito sí, a mí Vincenzo me ha gustado. A mí la verdad, esa película Lobito es lo más bonito que yo he visto y es lo que más me gusta de él. Y de segundo lugar sería Vincenzo, porque fue muy diferente. Sí, yo sé que Descendientes del Sol no es nada del otro mundo. No, nada Ay, que ver. pero pues con ver los soldados entrenando ya uno se entretiene y con el cameo que hace Giovanni por ahí ya es suficiente para ver el drama. Y de todos modos, el niño es bonito y por solo caldo de ojo ya. Ribbon Rich, ahí voy. No es que me esté así como matando. Me gusta mucho el guión, creo que hay que verlo con cariño porque toda esta gestión económica y de los cambios y todo, sí es un tema denso, pero muy interesante. Entender cómo funciona la economía, cómo ha afectado a Corea y demás. Ya lo hablaremos en concreto el martes, pero la película del jueves sí es tan bonita que no me cuesta nada repetirla. Yo tengo muchas ganas de verla, así que vamos a ver qué tal. A mí Ribbon Rich me ha gustado mucho hasta el final. Entonces, ya hablaremos el próximo día de eso. Me parece un tema muy notable por cómo juega con el guión totalmente. Así que nada, que nos vemos el martes con Ribbon Rich. O la veáis, os lo dije, poquito a poco mejor que de Atracón. Mucho mejor que de Atracón. Y a Werewolf Boy, pues yo me la voy a ver el miércoles como manda tradición. Así, para tenerla fresquita y ver. Pero tengo muchas ganas de verla porque sé que Joana le tiene cariño y tengo ganas de disfrutarla. Así que esos son los deberes para la semana que viene. Esperamos por aquí el martes. Esas tareas que a uno le encanta hacer, esas repetir producciones es maravilloso. Ahí estaré viendo el lobito otra vez. Así que nada, que descanséis, buen fin de semana, mucho cuidadito con la nieve, cuidaros mucho y hasta el martes. Que descansen.